oración, porque eres quien. El estar ante nuestro Dios, el estar nuevamente otra oportunidad más, es para nosotros bien. Dios le avisó ya todo. Somos nosotros a los que respondemos ¿qué? Este llamado. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Te bendecimos. Gracias porque tú nos amas en gran manera, oh Dios, porque lo demuestras con tu amor, porque lo has demostrado, oh Dios, y lo sigues demostrando cada día, cada hora, cada minuto, cada mes, cada año, Padre, que podemos estar delante de tu presencia. Gracias, oh Dios, porque derramas tanto sobre nosotros, tus hijos, la niña de tus ojos, tu pueblo, tu preciosa, Señor, por tu precioso tesoro, Dios, como dice tu palabra, el pueblo, su precioso tesoro, Dios. Padre, venimos delante de usted, Señor, hambrientos y necesitados una vez más de tu gracia, de tu favor sobre nuestras vidas. Gracias por darnos tanto, Dios. Gracias por la palabra. Gracias porque tenemos la palabra allí, Señor. Gracias porque tenemos a hombres allí, Señor, que escribieron, Señor, en diferentes tiempos, pero hombres dirigidos por tu Espíritu Santo. Y que hoy es una realidad esta palabra, oh Dios. Que esta palabra hoy es vida a nuestra vida. Que esta palabra hoy, Señor, desciende como ese maná fresco, Señor, como ese pan del cielo, Dios. Y como ese agua de vida, Señor, de arriba, del trono de Dios, de ese río que sale de tu presencia, oh Dios. Hoy condúcenos, Señor, a través de tu palabra. Enséñanos el camino correcto. Instrúyenos. Muéstranos, Señor, aún en el lugar que estamos, oh Dios, que si estamos aún todavía conformes, pero tú nos estás pidiendo más, oh Dios, que podamos nosotros hoy entender y comprender a dónde nos quiere llevar más, a ese lugar, Señor, donde lleva el pastor a sus ovejas. Señor, gracias por el alimento espiritual hoy, y permítenos comprender hoy, Señor, a través de tu palabra, los planes y los propósitos con cada uno de nosotros. Y como dice este título, Señor, dichoso el hombre, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, tú corriges, Señor. Gracias, gracias y gracias. Bueno, hermano, vamos a darle continuidad a este mensaje que se inició el jueves pasado. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Salmos 94, versículo 12, lo veíamos. En otras palabras dice, afortunado el que tú corriges. En otras versiones, felices aquellos a quienes tú disciplinas. Dichosos aquellos a los que tú corriges, Señor. Mi Dios, tú bendices a los que corriges. Y veíamos, hermano, por la palabra de Dios, que aunque nosotros tal vez no hemos, muchos no comprendan, muchos no entiendan lo que es estar en la mano de Dios y el que es estar siendo instruidos, enseñados por Él. Porque créalo que en el corazón de nuestro Dios, aún, hermano, antes de ir a la reprensión, antes de ir al castigo, antes de ir al azote, hermanos, yo creo que Dios nos habla de una y mil maneras, hermanos. Y yo creo que Dios está hablando de una y mil maneras a su pueblo, hermanos, y a los jóvenes, a los muchachos. Y es por su palabra y es por alguien, y aún si tiene que utilizar las mismas piedras, hermanos, que nos hablen,
para poder atender al llamado de Dios. Pero yo creo que Dios hace de una y mil maneras, hermano, y está llamando nuestra atención y está siempre diciéndonos las mismas palabras. Como que dejamos de atender las palabras del Señor, como que lo que no nos podemos dejar, hermanos, es volvernos insensibles. Pueblo de Dios, no te vuelvas insensible. Es donde Dios quiere trabajar, y donde Dios trabaja es en el corazón, es allí en el alma, es allí aún todavía en esta naturaleza que siempre está diciendo no a la bondad de Dios, no a la corrección de Dios, no a la instrucción de Dios, no a la enseñanza de Dios. Siempre hay una oposición, amado hermano, de parte de esa naturaleza pecaminosa. Pero Él ha puesto su Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y su Espíritu Santo es más poderoso que aún nuestra misma naturaleza pecaminosa, que nos quiere hacer pecar, que nos quiere hacer siempre contradecir lo que Dios dice. Pero su Espíritu Santo, hermano, viene con poder y gloria y está en nosotros y nos hace andar y permanecer en la bendita palabra de Dios, atender al Señor. Amén. Y en esto hay bendición, pueblo de Dios. En esto hay bendición. Nosotros decíamos, y tomaba yo unos textos donde la manera donde Dios nos permite ver a través inclusive del libro de Proverbios. Usted sabe, y yo, que el libro de Proverbios fue escrito por Salomón, del cual recibió una sabiduría especial sin igual en toda la tierra, y dice que no había hombre en la tierra con esa sabiduría, que venían los reyes de todas partes aún para escucharle hablar de esa sabiduría tan especial. Traían los reyes aún bendiciones, traían riquezas, pero aún Él daba más de lo que podían traer esos hombres, aparte de la sabiduría que este hombre tenía. Y yo creo que Dios, en su amor, quiere que nosotros como pueblo, hermanos amados, en la instrucción, en la enseñanza de la palabra. Y hace poco mi hermano Diego tomaba el libro de Proverbios 1 y hablaba, y era como si uno pudiera decir, es que puede ser la sabiduría que es la que está ahí hablando, como que, ¿cierto? Pero es el mismo Dios, hermanos, el que nos atrae y el que nos dice la condición correcta de nosotros ante Él. Ahora voy a leer algo aquí. Dice: si como resultado de las aflicciones externas el alma es llevada más adentro de las enseñanzas de Dios, indudablemente sus aflicciones han sido en amor. Toda la disciplina del mundo sin la enseñanza divina fallará en ser una bendición para el hombre. Y esto es una gran verdad, hermanos. El hombre que haya corrección unida a la instrucción y inclusive azotes con lesiones, es un hombre feliz, es un hombre bienaventurado, es un hombre dichoso. Si por medio de la aflicción que está sobre él, Dios le enseña a aborrecer aún más el pecado y le enseña a apartarse del mundo y a andar más con Dios, entonces podríamos decir sus aflicciones son en amor. Yo les decía la vez pasada que el hombre, nosotros somos implacables, somos severos, hermanos. Y un ejemplo lo podemos encontrar en primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 11 en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Ahí habla de la historia de Roboam, hijo de Salomón, que no escuchó el consejo de los ancianos para hacer
inclusive más duro, el azote a su pueblo Israel. Y por esto trajo una respuesta del mismo pueblo. Dice, voy a leer desde el versículo 4. Dice: Jeroboam, el otro hijo de Salomón, que venía de Israel, y hablaron a Roboam por medio de otros pueblos, del pueblo de Israel, las otras tribus, y le preguntaban y le decían, ya que había muerto su padre Salomón, pero le dijeron: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volvé a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejos a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Le dijeron al rey. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejos de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? ¿Qué me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así lo hablarás al menor. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Fíjese lo que él respondió al pueblo: ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Fíjese cómo responde a un llamado, a una petición de un pueblo que estaba solo diciéndole: mira, rey, te serviremos, pero disminuye algo, un poco de la carga, un poco del castigo, un poco. Uno podría decir: el rey Salomón era tan tenaz con el pueblo de Israel. Porque su hijo, de una manera violenta, de una manera sin tener en cuenta el consejo de los ancianos que habían estado con él, prefirió tener en cuenta ¿el qué? El consejo de unos jóvenes. Nosotros como hombres somos despiadados, amados hermanos, y podemos ser inclusive más severos. Y es lo que estamos viendo aquí, el ejemplo claro de este hombre que pronunció estas palabras a un pueblo que estaba necesitado de que fuera gobernado por alguien y que realmente apaciguara malos ánimos de lo que venían haciendo ante el rey anterior que había muerto, Salomón, su padre. Pero dice aquí el versículo 15: y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Sabe, la escritura termina diciendo allí el capítulo que entonces se rebelaron las 10 tribus de Israel que estaban, y se fueron con Jeroboam. Se rebelaron porque no quisieron someterse, obviamente, a un duro castigo, a un duro azote, donde iba a agravar más la situación de un pueblo que venía tal vez de esa manera. Fíjese lo que se producen, la respuesta y la consecuencia.
Proverbios 19:18. Y hablábamos de los muchachos, de los hijos, que cuando Dios habla al hijo que se le debe reprender con vara, pues estamos hablando de los niños pequeños, los bebés, hermanos, que están tiernos de edad todavía, que son de 1 año, de 2 años, de 3 años, 4 años, tal vez 5 años todavía. Pero ya a un hijo adolescente, un hijo joven, un hijo ya mayor, hermanos, la situación es muy diferente. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma. ¿Para qué? Destruirlo. Y hablábamos de este texto. No vayas a acabar con el muchacho. Oye, castígalo con vara mientras hay esperanza, mientras todavía está pequeño. Pero no te apresures a matarlo. Sabe, hay muchos padres que hoy en día, amados hermanos, y Dios está en contra de esto. Y Dios lo que está diciendo es, por medio de su palabra, que el hijo debe ser corregido y debe ser castigado, sí, reprendido y tal vez azotado. Y el elemento que utilizaban normalmente el oriente era una vara. Esa vara podía ser y normalmente era de madera, y una parecida a una paleta aproximadamente de 30 centímetros por 5 de ancho. Eso es la medida que normalmente se le tiene a esa vara. Pero esa vara no se le podía dar al muchacho, al jovencito, al bebé, al niño, en cualquier parte, amados hermanos. Con esa vara era necesario darle en la parte baja de sus glúteos y poder enseñar inclusive al niño y poderle explicar al niño por qué se corregía, por qué se disciplinaba, por qué se estaba castigando. Pero el contexto donde se hacía esto era un contexto de ira y de enojo. Y Dios no aprueba eso, amados hermanos, en ese contexto. Porque cuando se hace con ira y se hace con enojo, hermanos, se corre el riesgo aún de abusar y no solo darle al jovencito en aquella parte, sino de ir a otros lugares y poder causar lesiones y lesiones graves. Dios está de acuerdo con que se debe reprender y corregir al niño, de acuerdo a lo que vemos en Proverbios. Dice Proverbios 23, versículo 13 y 15. Y estamos hablando del niño todavía, del bebé, al niño, que dice que instruya al niño. 23. Dice: no rehuses, el versículo 13 del capítulo 23. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, dice el Señor, y librarás su alma del Seol. ¿Ve usted? Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará, ¿qué? El corazón. Dice en la traducción lenguaje actual, esta porción de esta palabra, Proverbios 23, permítame, yo lo voy a buscar aquí. Proverbios 23 del 13. Y fíjese cómo lo dice la escritura de esta manera. Dice: a los niños hay que corregirlos. Unos buenos golpes no lo matarán, pero sí los librará de la muerte. En la traducción lenguaje actual, a los niños hay que ¿qué? Corregirlos. Unos buenos golpes no los matarán, pero sí los librarán
de la muerte. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: no dejes de disciplinar a tus hijos, padres. Y dice esta versión: no morirán si les das unos buenos azotes. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Ahí mismo Proverbios 20:30, voltee una hoja hacia atrás. Proverbios 20:30. Los azotes que dieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Los azotes que hieren son medicina, hermano, para el malo. Es la cura para el malo. ¿Sabe? Dice, algunos criminales han de sentir el rigor de la ley y de la justicia pública, ya que con ellos no valen los métodos suaves. En cambio, con el bebé se utilizan los métodos ¿qué? Suaves. Pero hay padres, hermanos, que a un bebé le dan de a manotazos, le dan de a puñetazos. Y esto es un pecado delante de Dios. Esto sí es violencia. Esto sí es desagradable ante Dios y ante la humanidad. Dice en la palabra de Dios para todos, Proverbios 20, versículo 30, dice de esta manera: la maldad se cura con golpes. En la Dios habla hoy primero. La maldad se cura con golpes y heridas. Los golpes hacen sanar la conciencia. Y en la palabra de Dios para todos encuentro de la siguiente manera: el castigo le quita lo malo al perverso, porque el castigo hace cambiar a la gente. Y es una realidad, hermanos. Dice un comentario de un hombre, William MacDonald, dice: el pensamiento predominante parece ser que el castigo físico es de valor cuando se trata de mal moral. Y sigue diciendo este hombre: un niño recordará el dolor de los últimos azotes cuando tenga la tentación de robar el monedero de su madre. Yo creo, hermano, que todos los que estamos aquí, los que nos están viendo en casa, sentados, no sé donde usted esté, de alguna u otra manera nosotros fuimos corregidos en eso. De alguna u otra manera el llamado de atención fue suave. De pronto en la manito, ¿cierto? Eso no se toca, eso no se hace, ¿cierto? Y se le dice pero es en el contexto donde Dios aprueba, es en el contexto de amor, dentro del contexto de la palabra de Dios. Porque hay, hermanos, que situaciones donde se pueden presentar, donde el niño no comprende, no entiende lo que está haciendo y no se corrige como de la manera que debe ser, y se procede inmediatamente con violencia. Esto no lo prueba Dios, hermanos. Esto lo condena Dios. Y esto lo está viendo Dios en sus padres. Amén. Y Dios está diciéndonos, inclusive, dice aquí el proverbio enseña el poder medicinal de dichos azotes. De ordinario hacen entrar en razón y llegan a tener afecto purificador, amado hermano. De alguna u otra manera esa conciencia, esa naturaleza pecaminosa del cual nosotros venimos, amados hermanos, porque el joven la trae, dice, leíamos la vez pasada que la necedad está en el corazón del joven.
Y la necedad está ahí, hermanos, sembrada está allí, donde el niño, aunque no se le haya enseñado, aunque no haya tenido tal vez amistad con otros, donde se le está tal vez en un lugar apartado, pero por más apartado que pueda estar de otros niños, de otras comunidades, de otra sociedad, el niño va a reflejar de alguna u otra manera esa naturaleza de maldad, esa naturaleza de hacer lo malo, de hacer lo contrario. Y usted va a decir como padre, pero yo nunca le he enseñado eso, amigo. Yo no sé si ustedes hoy fueron testigos de la noticia aquí en Colombia, en Bogotá, de este joven que fue asaltado allí en su barrio, en su propia casa, y fue apuñaleado en el corazón, amado hermano, y está en cuidados intensivos en este momento. Su vida está allí, hermano, de nada. Y dos jóvenes involucrados. Y cuando el padre vio este video que quedó grabado y reconoció inmediatamente a su hijo, soltó todo lo que estaba haciendo en su trabajo, inmediatamente fue a buscarlo y a preguntarle: ¿qué estabas haciendo tú? Pero aún en esas cámaras, como involucrado, no es el que hace y el que acomete y el que roba, porque él siguió derecho. Y el involucrado quedó allí con la otra persona, el otro joven, quitándole su celular, su pertenencia. Y sin nada, hermano, sin objetar nada de ese muchacho, recibió una puñalada en el corazón. Pero como dice por ahí el dicho de los padres, ¿cierto? Porque esto no es bíblico: dime con quién andas y te diré quién eres. Y quedó involucrado en una situación. ¿Qué hizo su padre? Hermano, inmediatamente a llevarlo allá a la justicia, a presentarlo. Pero la justicia dijo: aquí no han traído ninguna denuncia, no hay ningún hecho, no se ha presentado nada, pero sin embargo usted va a tener que estar pendiente de la llamada telefónica. Y eso sucedió en estos días, o creo que fue ayer, aquí en nuestra Colombia, en Bogotá. Y un padre, hermano, de una familia que tiene un hijo hoy en cuidados intensivos y que está pendiendo de un hilo, hermanos. Pero otras familias que su hijo cometió, hermano, intento de suicidio y está involucrado. Pero el otro joven, amigo del muchacho, que siguió derecho y está involucrado de alguna u otra forma por ser mayor de edad. Y su padre decía hoy a las cámaras: pero eso es lo que yo no le he enseñado. Si yo aquí estoy trabajando, aquí sudor, con mi sudor de mi frente, yo no lo que le he enseñado. Y eso es de pronto, hermano, lo que vemos en la vida, en lo cotidiano, en la sociedad, hermanos. Por más que se le enseñe a los hijos, por más que se les instruya, tal vez, hermano, pero la necedad que hay en el corazón de los muchachos, de los jóvenes hoy, de los amigos, de las amistades, de los roles, de lo que los rodean, hermanos, aunque tal vez no estén allí en la situación, pero están involucrados de alguna u otra manera. Y esa es la pena y vergüenza de muchos padres hoy. Y por eso nos refieren las escrituras, amados hermanos, en cuanto a lo que Dios aprueba que se debe hacer muy temprano con los niños, porque será entonces vergüenza de su padre. La corrección tiene por objeto instruir. Escuchen: la corrección tiene por objeto instruir. Y no es efectiva la instrucción que no va acompañada de corrección. Escuchen: y no es efectiva la instrucción que no va acompañada de corrección. En el corazón de los padres no está el castigar y azotar a sus hijos. Es una verdad, hermanos. Es igual que nuestro Dios hacia nosotros. Porque no es el proceder, no es lo que Dios plantó y colocó al ser humano allí en ese huerto del Edén. Colocó allí el hombre y colocó allí a la mujer para azotarlos, para castigarlos, para reprenderlos, para corregirlos.
Pero sí estaba allí la instrucción de Dios. Estuvo la instrucción de Dios allí. Cuando se le dice a aquel hombre y a aquella mujer: de todo huerto del árbol podrás comer, mas de este no comerás, porque del día que él comieres vas a morir. Fue la única instrucción, hermanos. Fue tal vez la única prohibición. Pero no estaba Dios allí para castigarlos y azotarlos en ese lugar. Dios no favoreció todo ese lugar hermoso. Dios no hizo todo eso hermoso por la palabra para colocar dos seres humanos allí y producirles dolor, castigo, azote. No fue el propósito de Dios. No era el plan de Dios. Pero vemos que por la desobediencia, amados hermanos, se produjo un castigo. Y un castigo tan severo que tuvieron que ser aún echados de ese huerto del Edén, amados hermanos. Sacados. La tierra fue maldita aún por la causa del pecado del hombre. Y hoy esas consecuencias desde ese entonces se nos vienen por todas las generaciones y generaciones y generaciones, amados hermanos. Y los que tienen bebés pequeños se van a dar cuenta muy temprano, muy rápido, de que hoy, hermano, con lo que vienen los bebés, los niños, y ese gen con que viene, está súper acelerado, porque ellos deben venir, hermano, para poder estar a este lugar, a este tiempo. Pero también vienen con una naturaleza aún más corrupta y más degenerada, amado hermano. Pero están unos padres que aman al Señor, unos padres que dicen ser hijos de Dios, unos padres que tienen temor de Dios, unos padres que son temerosos de Dios, y que en el contexto de la palabra tendrán a su bebé, que dice la Escritura que herencia de Dios son los hijos. Herencia de Dios, el regalo son los hijos. Que los hijos que Dios ha colocado allí en tu mano son la herencia de Él, y que Él aún puede amar, déjeme decirle, más a tus propios hijos que usted mismo como padre. Porque Dios sí ama de verdad. Porque en Él no hay error, porque en Él no hay falsedad, en Él no hay engaño, en Él no hay mentira. Y quizá los padres pueden cometer muchos errores, quizá muchos padres han cometido errores porque no disciplinaron a sus hijos tempranos, hermanos. Y hoy se están lamentando en casa, se están lamentando en sus propias vidas. Hijos en las cárceles, hijos en las calles, hermano, deambulando en las calles, porque no hicieron lo correcto, no hicieron cuando tenían que obrar tempranamente con sus hijos. Y hoy están lamentando, llorando la pérdida de un hijo aún debajo de la tierra. La Escritura nos refiere, Proverbios 13:24, y lo voy a leer, tratar de leer en todas las versiones, porque este texto dice mucho, amados hermanos. Proverbios capítulo 13, versículo 24, en la Reina Valera lo dice de la siguiente manera: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y fíjese cómo lo dice en las otras versiones. En la Biblia hispanoamericana dice de esta manera: quien no usa la vara no quiere a su hijo. Quien lo ama lo corrige a tiempo. La Biblia de las Américas dice de la siguiente manera: el que escatima la vara odia a su hijo. Oiga, hermanos, oiga, pueblo, oiga, padres.
mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Quien no usa la vara, la palabra, versión la palabra, quien no usa la vara, no quiere a su hijo. Quien lo ama lo corrige a tiempo. Dios habla hoy. Quien no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo ama lo corrige. Nueva Biblia Viva. El que no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo ama lo corrige. Nueva Versión Internacional. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo a tiempo. Palabra de Dios para todos. El que no corrige al hijo lo odia. El que lo ama lo disciplina a tiempo. Fíjese, traducción lenguaje actual. Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. La Reina Valera del 95 dice: el que no aplica el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama lo corrige a tiempo. Y la Nueva Traducción Viviente: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos, hermanos. Esta es palabra. Pero es en el contexto de nuestro Dios. Efesios capítulo 6, versículo 4. En la Reina Valera dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es en el contexto de la palabra. Porque usted, cuando está por fuera del contexto de la palabra, y es en su razón, es en su emoción, es en su enojo, es en su ira, amado hermano, deténgase. No proceda, por favor, porque de pronto vas a violentar a tu hijo. Y lo que vas a producir en tu hijo será, hermano, una ira, y será una amargura, y será un odio contra ti. Pero si lo haces en el contexto de la palabra, en el contexto del Señor, en el Señor, será diferente. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: Padre, no hagas enojar a tus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina de instrucción que proviene del Señor. ¿En dónde entonces encontramos esta instrucción? ¿Cuál es la instrucción del Señor? ¿Cuál es la forma como Dios quiere que se discipline, se le llame la atención a los muchachos? En la palabra, amados hermanos. Pudiéramos hablar nosotros y tocar varios versículos en este tema, en este mensaje. Pero es usted, hermano, el que debe ir a la palabra. Señor, dímelo, ¿cómo puedo proceder con mi hijo? Mi hijo ya es un adolescente, ya no le puedo estar dando vara. Mi hijo ya es un joven. Mi hijo ya tiene 30 y todavía está conmigo. Fíjese lo que pasaba con aquel hijo que no obedecía y no quería obedecer. Y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 21. Y esto es tenaz cuando la ley, hermano, dice varias leyes, y dentro de ellas esta ley se sacó dentro del pueblo. Dice capítulo 21, versículo 18. Pero si usted ve el versículo 10 en la Reina Valera, dice diversas leyes. Esto era una ley en el Antiguo Testamento, hermanos. ¿Cómo se podía proceder con aquel joven? Ya no era un niño, ya no era un bebé, no un adolescente, sino ya tal vez un adulto, tal vez ya
mayor, tal vez pasado ya de la juventud. Dice el versículo 18: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, oiga, habiéndole castigado, ¿qué? ¿Cuántas veces, hermanos? Muchas veces debe ser. Entonces dice el versículo 19: lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Hoy, esta es la forma como se debía proceder con aquel joven en esta ley que se estaba promulgando, este decreto en el pueblo, con aquel joven. Versículo 20: y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz y a pesar de todo es glotón y borracho. Este ya estaba mayorcito, hermanos, más que joven, créalo. Versículo 21, aquí viene: entonces todos los hombres de su ciudad, ¿lo qué? Le dirán: bien hecho está. ¿Qué le dijo, hermano? ¿Estoy leyendo mal? ¿Lo qué? Y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Usted se imagina donde esta ley hoy se aplicara? ¿Cuántos estaríamos nosotros vivos? ¿Usted alguna vez ha leído esto? A ver, levante la mano los que están aquí. ¿Alguna vez ha leído esto en la Biblia? Hermana Miriam, que no. Fíjese, hermana Miriam, ¿ya sabe cómo proceder? No vaya a hacer eso, hermano. Pero esto era una ley. Ya era mayorcito, a pesar de que no obedecía. O sea, hacía lo que, perdóneme la palabra, lo que le daba en gana. Y así hay muchos jóvenes hoy, abusando de sus padres, lo que le dan ganas, ya no atiende a la voz de su padre. Y si sus padres están ancianos, lo que le dicen: está anciano, está vieja. Y así se atreven, hermano. Y la palabra de Dios dice en Proverbios que cuando, hermanos, se maldice, cuando se le habla de esta manera a sus padres, la luz de su vida se le apagará, hermano, muy pronto, hermanos. Ay, 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 hermanos. Porque aunque no se utilice tal vez a los ancianos de la ciudad y se utilice a la gente, hermano, para apedrearlo y hasta morir, hermano, pero hay unos ojos que están arriba, hermano, que están viendo día y noche tu proceder con tu padre, tu proceder con tu mami, tu proceder con la abuela que tal vez fue la que te levantó cuando te dejaron allí tirado, tal vez tus padres, tal vez una madre. Y hoy haces y deshaces como te da la gana con tu abuela, con tus padres. Al punto de este muchacho ser ¿qué? Glotón, hermanos. Comelón. Sírvame la comida. Llegué y la comida debe estar caliente. Y si la comida no está caliente, tira los platos, hermano. Hermano, hay unas condiciones, unas situaciones horribles dentro de los hogares de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, hermanos. Y lo más terrible, hijos que le pegan a sus propios padres. Pero ¿por qué, hermanos? Por la vergüenza hoy. ¿Por qué tanta vergüenza a sus hijos? Porque no hicieron lo que tenían que hacer cuando sus hijos estaban pequeños. Y no se corrigieron a tiempo, iglesia. Un gran ejemplo podemos ver con los hijos de Elí. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Y usted dice: pastor, esto era una ley. ¿Y será que? Yo no sé si, hermano, esto pasó o no pasó. Era una ley que salió. Era una ley que había salido. Pero fíjese lo que pasó con los hijos del sacerdote Elí. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13.
Y tal vez toque algunas versiones aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Versículo 13. Dice en la Reina Valera: y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Se lo está diciendo a Samuel, nuestro Dios se le está diciendo a Samuel lo que hará con el sacerdote Elí. Y dice, nuevamente vuelvo a leer, dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Permítame leerle en otras versiones, y dice así de la siguiente manera en la Biblia hispanoamericana: ya le he comunicado que voy a condenar a su familia para siempre, porque él sabía que sus hijos ultrajaban a Dios, pero no los corrigió. Escuche. La Biblia, la palabra, dice: ya le he comunicado que voy a condenar a su familia para siempre, porque él sabía que sus hijos ultrajaban a Dios, pero no los corrigió. Estamos hablando de la misma. Y palabra de Dios para todos. Dice: le dije a Elí que castigaría a su familia para siempre, porque Elí sabía que sus hijos estaban diciendo y haciendo lo malo contra Dios y no los corrigió. ¿Cuál era el pecado y cuál fue el pecado de estos muchachos? Ahí mismo, el capítulo anterior, capítulo 2, versículo 2 al capítulo 2, versículo 17 al 22. Perdón, del 12 al 17. Dice el pecado de los hijos de Elí. Y muchos ya han leído esto, pero permítame leerlo para los que no saben tal vez, y entrar en este desarrollo de este tema. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oiga, siendo que estaban dentro del templo, dentro de lo que desarrollaban las actividades que representaban a un sacerdote, que representaban a unos que habían sido elegidos, pero la escritura de ellos, de estos dos muchachos, dice que eran impíos. Y cuando la escritura refiere aquí que eran impíos y no tenían conocimiento, en verdad no tenían una relación, una comunión, hermano, con Dios. Tal vez practicaban, tal vez trabajaban dentro del templo, tal vez hacían el servicio, pero eran hombres que no tenían una relación íntima, una comunión con Dios, amados hermanos. Y dice la escritura en el versículo 13: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: estos hombres, mire lo que hacían, Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues, versículo 17, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22, pero Elí era muy viejo. Dice en el capítulo, creo que en el capítulo 4 dice que Elí ya tenía 98 años, y por eso dice que era muy viejo. Tenía esa edad, 98 años. El versículo 22, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjese, hermano, esta situación. ¿Qué pasó, amados hermanos? No eran unos niños que estaban allí.
Eran más que jóvenes, amados hermanos. Y dice el versículo 23. Versículo 23. Lo voy a leer en otras versiones. Y mire cómo, de tal manera, cómo el sacerdote se refiere a sus hijos. ¿De qué manera, hermanos? Y él les dijo en la Reina Valera del 60: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de este pueblo vuestros malos procederes. La Dios habla de la siguiente manera: por tanto les dijo, todo el mundo me habla de las malas acciones de ustedes. Y mire cómo habla la Dios habla hoy. ¿Por qué se portan así? La Nueva Biblia Viva dice: he estado oyendo quejas terribles contra ustedes, dijo Elías a sus hijos. Es algo horroroso hacer que el pueblo de Dios peque. No, hijos míos. ¿Ve usted cómo se refiere a sus hijos? ¿De qué manera? Por eso dice en el versículo 13 del capítulo 3: porque no los corrigió, porque se burlaron de Dios, porque hicieron pecar a su pueblo, porque aún estos muchachos, estos jóvenes, tenían relaciones sexuales con las mujeres aún en el templo. Y Elí sabía, amados hermanos, pero se había hecho de la oreja y de la vista. Aún todo esto se volvió público aún al pueblo, hermanos, que no tuvo más que hacerles una simple llamado de atención. Pero Dios, que todo lo ve, y Dios que estaba esperando, recuerden la ley allá en Deuteronomio, que se obrara de una manera como tenía que obrarse con estos dos jóvenes. Y si no lo hizo su padre, hermano, lo terminó haciendo Dios. Capítulo 4, versículo 9. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada uno a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Versículos 10 y 11. Dios le dijo: en un mismo día morirán tus dos hijos. Y Dios le dice a Elí de una manera especial en el capítulo 2, versículo 27. Y dice: vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Pregunta aquí en el versículo 29, dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Fíjese, hermanos, la justicia de Dios. Fíjese, iglesia. Y cuando recibió este hombre la noticia de sus hijos, por estar ya de 98 años, dice que tropezó, y por ser tan pesado también él, quién sabe, dice que sus hijos estaban gordos, glotones, contumaces, rebeldes. Cayó de espalda, hermano, se desnucó el sacerdote y cayó ahí, hermanos.
Corrígeme, Señor. Y por eso, ¿recuerdan el texto? Yo les daba inicialmente el jueves pasado. Señor, corrígeme mucho. O Dios me corrigió mucho. ¿Recuerdan el texto? Salmo 118, 19. En la 118, 18. En otra versión dice: me corrigió mucho el Señor, mas no me envió a la muerte. Aquí en la Reina Valera dice: me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Póngase sobre sus pies, por favor. Él cumplirá su propósito y no hay tentación, porque Él es fiel.